Agradezco a Dios por la oportunidad de grabar este nuevo tema. En nuestro estudio estamos analizando lo que la Biblia enseña en Levíticos 11 acerca de los animales que son limpios y los animales que no son limpios. Hemos analizado algunas cosas y en este tema queremos señalar algo, algo que va un poco más allá de si se come una cosa o no se come. Es algo que tiene que ver con lo que la Biblia enseña, porque con relación a la lista que en la Biblia está en Levíticos 11 y en Deuteronomio 14, se señala claramente cuáles son los animales o las características de los animales limpios y los no limpios. Pero esto va aún más allá de lo que se come, va más allá de la comida. Eh, para analizar sobre esto, voy a leer una declaración que está escrita en Romanos capítulo 14 y el versículo 17. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Este texto que acabo de leer, al cual me volveré a referir en otro momento, nos señala que el reino de Dios no es solo comida o bebida, sino que es paz y gozo y justicia por el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es solamente no comas esto o come aquello, porque el reino de los cielos es algo más amplio. Hemos estudiado sobre esto y seguiremos estudiando, volveremos a estudiar acerca de lo que es el reino de los cielos. Pero con respecto a la comida y con respecto a la bebida, nosotros vamos a comenzar a analizar algunas cosas. En este tema vamos a analizar un aspecto que no tiene que ver simplemente con comida o bebida, sino con otras prácticas que están unidas a las cosas que se comen. Y me voy a referir ahora algo acerca de los animales que se señalan como no limpios. Después volveré a tratar este tema, pero para analizar algunas cosas que tienen que ver con los animales limpios. Bien, cuando una persona come algo que es veneno o bebe algo que es veneno, le puede costar la vida. Lo más seguro es que le cueste la vida, a menos que se ande con mucha rapidez y los médicos actúen y puedan salvar esa vida. Pero cuando alguien come algo que es veneno o bebe algo que es veneno, muere. Pero en la práctica de la vida, nosotros vemos que hay personas que siguen este consejo que Dios da en su palabra, esta enseñanza, más que consejo, esta enseñanza y esta orden que Dios da en su palabra, que tiene que ver con animales limpios y con animales que no son limpios. Pero uno encuentra personas que comen de cuanta cosa hay, come lo mismo animales limpios que animales sucios,
comen lo que quieren y siguen su vida. Es difícil, es difícil no. Yo no he visto un texto en la Biblia que diga, si comes esto, vas a morir. Y he dicho que no he visto un texto en la Biblia, pero voy a señalar ahora que precisamente en la Biblia dice que comer un tipo de animal le puede costar la vida a una persona. Cuando yo digo que en la Biblia no dice que si comes esto muere o comes lo otro muere, a menos que sea un veneno, es porque cuando una persona se alimenta en una forma correcta o en una forma incorrecta, está haciendo daño a su físico, a su organismo, a su cuerpo, o está beneficiando a su cuerpo. Eso es una realidad. Pero que la Biblia diga, si tú comes esto, vas a morir, tiene que ser una cosa bien seria, porque va más allá de la simple comida. En Levítico, nosotros hemos leído, por ejemplo, hablando del puerco, del cerdo, hemos leído que no se coma su cuerpo porque, aunque tenga las pezuñas hendidas, no rumia, características físicas que allí se dan, pero dicen no toque su cuerpo muerto. Y hay específicamente con respecto al puerco, porque aunque son muchas las cosas que los seres humanos comen, lo que más se menciona es el puerco. Y con respecto a personas que dicen que Dios limpió todas las cosas, es mayormente por causa del puerco, por comer el puerco, aunque coman otras cosas. Pero quiero llamar la atención que en la Biblia se presenta al puerco y a otros animales no solamente con cuestión de comer o beber. Voy a leerles Isaías 65, versículos 3 y versículo 4. Dice, pueblo que en mi cara me provoca de continuo, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas impuras. Aquí ahora se está mezclando lo que se come con las prácticas. Y cuando analizamos estas prácticas que se mencionan aquí, sacrificios en los huertos, se mencionan que quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos por las noches. Está hablando de las cosas que los seres humanos que no siguen a Dios hacen. Tiene que ver con cultos a la hechicería. Tiene que ver con cultos que se hacen a los dioses paganos o a los dioses que las personas inventan. En la Biblia encontramos nosotros en varios lugares de la Biblia cómo las personas ofrecen hasta sus propios hijos a Baal, a Astarte y a distintos dioses que se señalan en la Biblia. Y aquí se está mencionando que un animal que tiene que ver con esos sacrificios es el puerco.
o sea, el cerdo. El cerdo es un animal característico de la adoración y de las ofrendas que se dan en adoración a los dioses paganos, que no es otra cosa que la adoración a los demonios. Así como Dios en su palabra enseña que el Cordero representa a Cristo, también en la Biblia se enseña que las personas que tienen adoración a los dioses paganos, a los dioses inventados por el ser humano, es ofrecer sacrificio a los demonios. Y en este texto que he mencionado, se menciona al puerco como un animal característico con este tipo de adoración. Y ahora voy a leerles otra declaración bíblica en el mismo libro de Isaías, muy interesante. Isaías 66, versículo 3 en adelante dice: el que sacrifica un buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica una oveja como si degollase un perro. El que presenta una ofrenda de cereal como si ofreciese sangre de cerdo. El que coma, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, así como ellos eligieron sus propios caminos y su alma se deleita en la abominación. O sea, está hablando de prácticas que se hacen en la adoración de los paganos, de los dioses paganos, de los dioses inventados por el hombre, que aunque habla aquí de dos animales, el buey y el cordero, que son limpios y que tienen una función que veremos más adelante, está hablando de la adoración que se le hace a los demonios, que se hacen a los dioses inventados por el hombre. Tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con la hechicería. Y ahora voy a leerles otro texto que está en Isaías 66 y versículo 17. Dice: los que se santifican y se purifican en los huertos. Y aquí utiliza esta palabra: los que se santifican y se purifican. O sea, personas que se hacen llamar santos, que se hacen llamar puros. Santo es una cosa o algo que se dedica para una obra sagrada. Por ejemplo, una persona santa es una persona que Dios pone aparte para una obra específica, sagrada. Pero eso mismo hace el diablo para engañar, porque él también elige y santifica, pero en vez de santificar, es maldecir, porque utiliza personas que se dedican para una obra que, aunque dice que es de Dios, no es de Dios. En una ocasión, en otro tema yo hablé esto también, un hombre que estaba leyendo la Biblia me dijo: mira, encontré el origen de la hechicería y el origen de los espiritistas en su culto, y que son ese origen los sacrificios de los animales que Dios enseñó, que tienen que ver con el plan de la redención, tiene que ver con el santuario que Dios estableció, porque el diablo trata de confundir. Y ahora voy a repetir el texto desde su inicio.
porque lo comencé a leer y no lo terminé. Ahora lo voy a leer otra vez y lo voy a terminar. Los que se santifican y se purifican en los huertos, o sea, los que se apartan ellos mismos para hacer esta obra, dice uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebras y ratones, juntos serán talados, dice el Señor. Y aquí viene esta declaración. Los que comen carne de puerco, culebras o serpientes y ratones serán talados, porque aparte de ser animales inmundos, y Dios los señala como animales inmundos, son animales que se utilizan para la adoración a los demonios. Cuando uno come puerco, por muy sabroso que le parezca, está desobedeciendo a Dios y está comiendo un animal inmundo. Pero como que ese animal inmundo, junto con los otros que mencioné, las serpientes y los ratones, dice la Biblia, dice Dios, serán talados, serán destruidos. Muchas personas han comido y aún comen esos animales, comen puercos, comen serpientes, pero ellos quizás no hayan leído esto en la Biblia, no lo hayan conocido, pero desde el momento en que una persona sabe lo que la Biblia dice y desobedece lo que la Biblia dice, eso es sinónimo de que esa persona está buscando la muerte y va a ser talada. Y cuando alguien desobedece la palabra de Dios, puede arrepentirse, puede pedir perdón a Dios, puede entregarse a Dios, puede permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas y Dios puede a esa persona perdonarla y limpiarla, porque para eso vino Cristo. Pero cuando las personas que dicen conocer a Dios desobedecen a Dios, o los que se voluntariamente se santifican o se dedican a la hechicería y a todas estas cosas paganas, esas personas serán taladas. Y debemos tener cuidado como nosotros hacemos caso o no hacemos caso de lo que Dios dice. Pero aquí está esta declaración que los que comen puerco, serpientes y ratones serán talados. Dios es el que los dice. En el próximo tema voy a hablarles, en el próximo no, en unos temas más adelante, voy a hablarles de otra cosa que todavía es más abominación delante de Dios que esta que he mencionado. Si te parece que este tema es de utilidad y ayuda, compártelo con otros. Nos veremos en nuestra próxima grabación.